Están viendo a La Manada, es la banda de abusadores sexuales que violaron a una joven en San Fermín de 2016. Van a seguir sueltos, porque dos jueces de la Audiencia de Navarra, Raquel Fernandino y Ricardo González, lo han decidido en auto público hecho esta mañana. Iruña, Maitane Bastida, Egunon, ¿qué dice ese auto? Egunon, la sala señala que la sentencia condenatoria no justifica la prisión provisional, por eso los 5 miembros de La Manada en ese auto lo que dice es que no hay riesgo de fuga, tampoco de reiteración de delito, así que los 5 miembros de La Manada seguirán en libertad a la espera de que dicte sentencia el Tribunal Supremo. Han sido, como dices, 2 votos contra 1 para que entren en prisión. Lo han desestimado en el tribunal, así que los miembros de La Manada seguirán en libertad. Enseguida repasamos lo que esta decisión supone en un caso escandaloso. Desde la primera decisión judicial que tomaron los mismos jueces que ahora ratifican la libertad de La Manada. La violencia contra las mujeres no cesa. Esta madrugada un hombre ha asesinado a su novia, ha sido en Laredo. Blanca Sáez, Egunon. Egunon, Xavier, así es. En Laredo una mujer de 26 años ha sido asesinada por su novio, que después se ha entregado en dependencias de la policía local. No había antecedentes contra él por violencia machista, ni ella tampoco había presentado previamente ninguna denuncia. A las 12 del mediodía el Ayuntamiento de Laredo ha convocado una concentración de repulsa por este asesinato. Y atención al dato, Xavier, porque en Euskadi la Ertzaintza ha detenido en los 2 primeros días del año a 5 hombres acusados en diferentes casos de violencia machista. La violencia contra las mujeres que no cesa, y mientras Vox inicia una ofensiva machista que pone en un brete a quienes necesitan de sus votos para gobernar en Andalucía. Partido Popular y Ciudadanos. Leire Torre, Egunon. Esos pactos que los firmen con PSOE y con Podemos, dicen desde Vox. Según la formación verde pone como condición abolir las leyes de violencia de género, y de no conseguirlo amenazan con bloquear incluso la investidura. Todo un golpe de efecto, porque Partido Popular y Ciudadanos daban por hecho cohacerse con el gobierno andaluz, así que ambas formaciones tendrán que posicionarse. Y ojo, porque podrían quedar retratadas en caso de que le sigan la corriente al partido de Santiago Abascal. Gracias, Leire. La extrema derecha nunca regala nada. Empieza en Jaque. Saludamos ya a nuestra mesa hoy con Juan Muñoz Baroja, con Maite Ubiría, con Marta Martín y con Josu Montalbán. Y hemos incorporado hoy también a Olga Rodríguez, abogada penalista, que nos suele echar una mano en estas mañanas complicadas como la de hoy. A ver, una primera impresión. A mí, claro, en realidad lo que ha pasado es los dos que viraron, bueno, uno ya desde el principio, que era el del jolgorio, ¿no? Vale, la otra es Raquel Fernandino. Se oponen a la decisión del presidente del tribunal. Vamos a explicar un poco en qué consiste. ¿Ahora qué va a pasar ahora? Ahora lo que sucede es que van a continuar en libertad a la espera de que el Tribunal Supremo adopte una decisión ya definitiva sobre si esa sentencia se ratifica o no se ratifica. Sí es cierto que el presidente, desde el primer momento, en los círculos más próximos del tribunal, siempre se dijo que había intentado dirigir la decisión del tribunal hacia la agresión, pero que al tener que consensuar una postura con los otros magistrados, pues viró hacia ese abuso para conseguir esos 2 votos a favor de uno, del famoso jolgorio. En este caso creo que ha intentado volver otra vez a poner un poco de cordura en toda esta situación, y que dado que parece que la decisión de los 9 años va a ser inamovible, salvo sorpresas por parte del Tribunal Supremo, pues que ya era momento de que comenzaran a cumplir esa sentencia. Claro, es que fíjate, ahora estaba pensando yo, claro, ahora es el recurso al Tribunal Supremo, hay que esperar a lo que decía el Tribunal Supremo. ¿Cuánto tarda el Tribunal Supremo? Pues el Tribunal Supremo se suele tomar su tiempo, y además tiene un atasco porque cae en la misma sala que va a juzgar el proceso. Sí, va a ser un procedimiento largo. Cuando decimos largo van a ser sus meses, y puede que incluso superemos el año. Es normal que entre una admisión a trámite y luego una resolución compleja de este asunto realmente nos vayamos a muchos meses. Mientras tanto, salvo que haya una modificación de criterio, que surja un hecho nuevo o que estas personas pues incurran en nuevas circunstancias,
sentencias, seguirán en libertad. Vale, lo vamos a repasar porque ellos están inmersos, además, 4 de ellos están inmersos en otro caso. Pero os voy a pedir un titular, Maite. Sí, yo creo que no va a haber ningún caso nuevo. Es decir, las argumentaciones del tribunal para justificar el que estas personas sigan en libertad realmente llaman poderosamente la atención, porque incluso aunque estas personas se hayan visto implicadas en hechos delictivos, ¿no? En el caso de un robo y agresión a un vigilante jurado, otro de intentar sacarse el pasaporte, el tribunal llega a minimizar incluso esos hechos y dice que no son constitutivos, no son elementos constitutivos para un cambio de la situación, ¿no? Yo creo que efectivamente desde el primer momento estamos ante un caso muy específico en el que se está aplicando la ley de una forma muy específica y que genera dudas enormes efectivamente sobre el nivel de protección que tienen las mujeres en el caso de la magistratura, ¿no? Luego hablaremos del nivel de protección de lo que se puede avecinar con el marcaje que le está haciendo la extrema derecha con este asunto a los partidos de derecha. Comparto lo que ha dicho Maite. Estamos en un peldaño nuevo de la indignación, de lo que se supone que nos debería proteger a las mujeres y no nos protege, y luego vemos también casos comparativos donde la prisión preventiva sin sentencia firme no permite estos privilegios a las personas que están en la cárcel. Entonces, bueno, pues nos queda la esperanza del Tribunal Supremo de que no sea todavía peor de lo que ya tenemos y de que pueda considerarse que efectivamente hubo una intimidación, aunque no fuera verbal, aunque ella no lo rechazara verbalmente, y que fue una agresión. La víctima, que no se nos olvide la víctima. Fíjate, la víctima hoy dice, o sea, yo con lo que pasé y ahora estos tipos andan sueltos, ellos pueden ir a Madrid. Eso es. Pero claro, ella también puede ir a Andalucía y encontrárselos. Y entonces la privación en realidad es para ella. Juan, se llaman Ricardo González y Raquel Fernandino, digo, los jueces, por si acaso. Es bueno que se sepa el nombre de los jueces, que se les ponga cara y que se señale, porque a mí me parece muy desconcertante las decisiones de distintas instancias. Por un lado, la reciente confirmación de la sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y esta especie de enrocamiento de estos dos magistrados que desde mi punto de vista, sobre todo el del voto particular, no se sustentan en hechos objetivos jurídicos. Es decir, que yo llevo sosteniendo desde hace tiempo que el Consejo General del Poder Judicial, que debe velar por las garantías que ofrecen los jueces y quienes ejercen el derecho, a este señor que se permitía escribir en su voto particular frases como que participaba de un jolgorio y tal, que no tienen nada que ver con elementos jurídicos. El ministro de Justicia catalán dijo que tenía un problema. Entonces, ¿dónde estaba el Consejo General del Poder Judicial? Sigue dando la callada por respuesta. Es decir, que su principal obligación es que los miembros que constituyen el Poder Judicial y administran la justicia pues velen por ciertas garantías, ¿no? Y esto a mí me parece un escándalo. No sé si la sociedad tiene... Luego hablaremos del Consejo del Poder Judicial. A mí me da la sensación de que se ha convertido en un órgano más de defensa corporativa, claro, que de velar por el control efectivamente de las sentencias y de la justicia. Yo soy un titular. Bueno, yo creo que las decisiones de la justicia no solamente tienen que ser justas, sino que deben ser ejemplarizantes. Y creo que es muy importante que esta decisión no es ejemplarizante. Justa, pues desde mi punto de vista no, pero yo no soy ningún experto, pero en todo caso creo que no es ejemplarizante y eso es muy malo para la sociedad en la que estamos. Primera respuesta del gobierno español a esta decisión de dejar libre a la manada. Leire Torremadrid. Ha sido por parte de la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo. Primera reacción desde su Twitter en el que dice que acata, pero que no respeta la sentencia de hoy. Qué barato sale la violación en grupo, dice, fianza de 6.000 euros y libertad provisional, mientras su abogado está en los platós de televisión, pero sin que haya de por medio la réplica de una jurista experta. El titular es que acata, pero no respeta lo que han dictado hoy los jueces de la Audiencia Provincial, un debate que está encima de la mesa sobre si hay que respetar o no este tipo de sentencias. Lo que habrá que hacer es cambiar algo para que esto no se repita y que alguien se ponga las pilas. Vamos a recordar el fallo, quiénes son los que están sueltos porque son peligrosos. Están inmersos ya también en otro caso, 4 de ellos procesados por un suceso bastante parecido en Pozo Blanco. Ignacio López, ¿quiénes son los 5 de la manada que sigue suelta? Sí, 5 que son abusadores sexuales, hay que llamarles abusadores sexuales condenados por la Audiencia Provincial de Navarra. El primero de ellos, Alfonso Jesús Cabezuelo,
es militar, exmilitar, porque en julio se reincorporó y ya en octubre fue expulsado del cuerpo militar. Tiene antecedentes por riñas y peleas y es un abusador sexual, ya ha sido condenado a 9 años de prisión. Antonio Manuel Guerrero, este fue guardia civil, ya que también fue expulsado. Fue además el que robó el teléfono de la víctima y ha sido condenado a 9 años de prisión porque es un abusador sexual, según la justicia. José Ángel Prenda, el cabecilla de la trama, tiene antecedentes también por peleas y toda clase de robos, es un abusador sexual y ha sido condenado a 9 años de prisión. El más joven de todos ellos, 27 años, Ángel Boza. Este es el que luego se le ocurrió ir al Corte Inglés a robar unas gafas de sol, hecho por el cual ingresó en prisión según un juzgado de Sevilla. Es un abusador sexual y ha sido condenado a 9 años de prisión. Y por último, Jesús Escudero. Este era peluquero y fue el que más abusó de la víctima, según el auto, según la sentencia. Es un abusador sexual condenado a 9 años de prisión. Lo que ocurrió en julio del año 2016 queremos recordarlo a través de la sentencia. Frases de la sentencia que conviene leerlas del principio hasta el final. La víctima se encontró en un habitáculo recóndito y angosto, rodeada por varones de edad muy superior y fuerte complexión. Imagínense la situación. Pero también leemos como que sintió un agobio y un desasosiego que le hizo adoptar una actitud de sometimiento y pasividad. También la víctima no exteriorizó ningún signo que apreciara. Los jueces no aprecian ni bienestar, ni sosiego, ni comodidad, ni goce, ni disfrute. Insistimos, esto no solamente lo dice la sentencia, sino que dice el informe policial, el primer informe policial. Pero leemos como que los abusadores se jactaron, ostentaron y alardearon de lo que hicieron, la utilizaron como un mero objeto sexual para satisfacer sus más básicos instintos. La víctima, que estaba atemorizada y que nada nos induce a pensar que quiso ser penetrada de ese modo. Bien, todo lo que hemos podido leer aquí parece perfectamente una violación grupal, pero no lo fue, ha sido considerado un abuso. Y hoy lo que ha ocurrido es que se ha desestimado esa previsión provisional por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra. Estos dos jueces, Raquel Fernandino y Ricardo González, este es el del holgorio, este es el que dijo que ahí no había abuso, sino que había habido un holgorio y una fiesta entre 5 varones y una mujer, consideran que deberían ponerse en libertad, y el presidente de la sección segunda, Francisco Cobo, es el que considera que deberían ir a prisión provisional sin fianza. Recordemos que en diciembre conocimos que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra había confirmado esta sentencia de la audiencia provincial, si bien había un voto particular, que ya lo estudiamos aquí en el Jaque, que nos decía que había sido una agresión sexual. Y ahora esperamos esa respuesta del Tribunal Supremo, que tardará meses en llegar, pero de mientras la manada seguirá suelta. Gracias, Ignacio. Olga, fíjate, estábamos repasando, ¿no?, lo que había sido esa sentencia, exactamente los hechos recogidos, y la pregunta es, que ya nos llamó entonces la atención, ¿cómo, haciendo ese relato de hechos probados, no se considera una violación? Es que no lo entiende nadie. Yo creo que en el voto particular del TSJ, el magistrado que lo ha emitido lo dice claramente. Eso es una intimidación de libro. O sea, quiero decir, eso es un acceso a una persona a través de medios violentos, y solamente si interpretamos el Código Penal desde ese punto de vista lógico y aplicándolo de manera práctica, llegamos a esa conclusión. ¿Qué han hecho los otros magistrados? Aplicarlo de un modo laxo y de un modo además muy perjudicial, ya no solamente para la mujer, sino para cualquier tipo de víctima, porque en este caso ha sido una mujer, pero podría haber sido también un hombre. Es una degradación de lo que supone la aplicación práctica del derecho penal, y además es un sinsentido. Ahora lo que nos encontramos, y yo la verdad es que estamos pues bastante preocupados a ese respecto, es saber qué va a hacer el Tribunal Supremo ante esta situación, porque realmente el voto particular emitido por ese señor, ese magistrado, está tan bien hilado jurídicamente y está tan... el que dice que hubo agresión sexual, que hubo una violación. El que dijo que hubo holgorio, está tan bien hilado jurídicamente, se ha tomado tanto tiempo para hacerlo de una manera minuciosa y para ir desgrajando todos y cada uno de los errores que se han podido cometer en este proceso y todos los cabos sueltos que han quedado, que realmente el Tribunal Supremo puede virar hacia una decisión que desde luego incendiaría a la sociedad, quiero decir, pero desde la que estamos, la verdad, incluso preocupados. Oye, Olga, ¿es necesario cambiar la ley o no? Porque yo, según hablo así con algunos abogados penalistas, me dicen, hombre, conviene que España adopte el Convenio de Estambul y que efectivamente nada que no sea con consentimiento sea siempre considerado una violación. Vale, pero de todas maneras, me dicen, de todas maneras, con esta ley, con la que está, también se podía haber condenado por agresión perfectamente. Perfectamente. De hecho, ya reitero, el magistrado con el voto particular lo explica claramente. Esto es una intimidación y podría haber entrado tranquilamente dentro de lo que es la agresión sexual, conocido como violación. Por lo tanto, no lo hemos aplicado porque no hemos querido, realmente, porque esas personas, por una mayoría, han decidido pues que esto no encajaba dentro de lo que habían visto durante el desarrollo del juicio. Pero con la ley que tenemos, con el Código Penal que tenemos,
tenemos, haciendo una interpretación normalizada, esto es una agresión. Y hay que decirlo así, tal cual, ¿eh? O sea, esto, que nadie piense que esto no es una intimidación y que nadie piense que esto no es una agresión. Esto es una agresión. Blanca Sáez, a ver, primera reacción de los abogados, en este caso de la acusación, creo que es la acusación popular que ejercía el Ayuntamiento de Iruña. Acaba de hablar el abogado del Ayuntamiento de Iruña, Víctor Sarasa, ha dicho que ya están estudiando el auto para un posible recurso, aunque también admite que el recorrido de este recurso no parece muy prometedor. Esperaban otra cosa, esto es lo que nos decía. Se reafirman los mismos argumentos y las mismas tesis anteriores y que bueno, no da virtualidad a lo que nosotros entendemos que ha cambiado. Esperábamos que se hubiese cambiado el criterio, pero vamos, tampoco nos ha sorprendido. Bueno, tú has citado el voto particular que está muy bien hilado, el del Holgorio, el de Ricardo Franco, que nos escandalizó a todos, porque además me parece muy ofensivo para la víctima. Mucho. Muy ofensivo para la víctima. Innecesario, la mitad de las cosas que se recogen. Innecesario. Innecesario. Claro, es que dice unas cosas... cuenta, relata, pues como ella, que si cómo va a estar sometida, si agarra el pene, en fin, unas cosas tremendas. Vale. A mí me parece insultante. Lo que ha dado pie además a que se haya abierto en Internet todo tipo de espacios y todo tipo de opiniones y que luego ha habido réplicas de intentos de agresiones a las mujeres. Pues un poco en el deseo de que serán protegidos por este tipo de argumentos y de... Una segunda victimización de la persona agredida, que a través de esas cuestiones absolutamente innecesarias ve doblemente pagada una condena ella, que no tendría que haber pagado ninguna condena. Lo que no sé si te he entendido bien, Norma, o sea, el Tribunal Supremo podría llegar a declararles inocentes. Podría haber una absolución al respecto. Quiero decir, el Tribunal Supremo, si valora que durante la instrucción esos hechos que ya destaca el señor del Holgorio en ese voto particular, que no se han hecho las cuestiones correctamente, estamos todavía en un riesgo de una posible absolución. Sí, pero al mismo tiempo, en la sentencia que dictó la última, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, hay dos votos particulares que consideran que fue una agresión. Magníficos. Eso también es una baza para que las acusaciones puedan montar, digamos, los recursos del Supremo, ¿no? Son magníficos y además es una réplica frente a ese voto particular también hilado, es una réplica también muy bien hilada de lo que supone una agresión y de lo que supuso esa intimidación. Lo que pasa que, reitero, sí, son argumentaciones muy válidas, pero de verdad, el voto particular inicial está hecho con toda la idea de ser un espaldarazo tremendo para la defensa, porque realmente ese señor está manteniendo una absolución, no nos olvidemos, o sea, no es ni un abuso ni una agresión, ya pasa por una absolución. Entonces, sí va a haber ahí esas dos vertientes jurídicas que van a pueden volver luchar. a tirar por la calle del medio, como hicieron antes, ¿no? Pero introduce incluso dos delitos más, que son el de hurto, porque aquí ni se toca en la sentencia de la Audiencia Provincial, que le roban el móvil, y otro que es el de invasión a la intimidad con las fotografías y tal, o sea, que introducen dos delitos más. Los votos particulares, una redacción espléndida, de verdad, que leerlo desde luego es un placer, porque realmente después de lo que veníamos, realmente es un choque con la realidad jurídica muy clara y sí, o sea, realmente relata todo de una manera muy lógica, sin pasarse tampoco en la aplicación del derecho. O sea, quiero decir que hace estandarizado muy bien los delitos que son y sí, ahí el Supremo sí tiene una baza para colocarse, posicionarse y no bajar, ¿vale? Que es el riesgo que tenemos. Ya digamos que estamos todos asumiendo que el abuso es el suelo, pero claro, el miedo está ahí, de que pueda bajar a una absolución, porque realmente eso es lo que va a pretender la defensa. Otra de las dudas que tenemos, hemos dicho, el Tribunal Supremo tiene un atasco, esto llegará cuando llegue. Hoy le estaba escuchando a Bacaicoa, el abogado de la víctima, que él cree que antes de 2 años no vamos a tener solución. Es que es bastante probable, quiero decir. Antes de 2 años no sabríamos cómo se ha revisado, en qué términos este caso. El año lo estamos valorando ya como que va a pasar, quiero decir, como que no va a haber... Y sí, pueden ser 2 años en el que estos señores pues continúen en libertad, salvo que haya, pues ya digo, una circunstancia nueva, y nada parece entrever que vaya a cambiar el criterio de la audiencia, porque si con lo que hay ahora, con esos hechos probados firmes y con esas circunstancias no se han planteado el ingreso y que tengan que empezar a cumplir ya, pues desde luego la única baza, el Supremo. ¿La alarma social podía haber sido una razón esgrimida? Es decir, ellos dicen, no hay riesgo de consideran que no hay riesgo de fuga porque no son gente con grandes recursos económicos, aunque alguien tendría que explicar cómo están pagando a Agustín Martínez Becerra, porque da la sensación de que ahí hay alguien detrás de este grupo de la manada. O sea, que la manada no son exactamente 5.
Son bastantes más. Sí, el riesgo, da la sensación. El riesgo de fuga también hay que entenderlo de una manera, no tienen dinero para salir del país, o sí, quiero decir, te coges un coche y te plantas en cualquier país limítrofe y tampoco necesitas mucho dinero. Yo creo que aquí la esencia es que, bueno, que como son personas conocidas, que ya están señaladas, pues no se les va a ocurrir volver otra vez a delinquir, pero ya hemos tenido el ejemplo de uno que lo volvió a hacer y que además parece que están como por encima del bien y del mal. Eso también es una cosa que están, esa alarma social, plantearla, no es que había argumentos jurídicos sin tener que llegar a ese concepto tan subjetivo, había argumentos para que pudieran haber empezado a ingresar en prisión. ¿Qué pasa si ahora son condenados, por ejemplo, en el caso de Pozo Blanco? Bueno, pues que se podría realmente valorar que ya son 2 condenas las que tienen encima de la mesa y que bueno, que puede incrementarse ese riesgo de fuga, ese intento de... Pero ya digo, es que el argumento de la Audiencia Provincial es tan enrocado en esa postura... A mí esto me sorprende mucho. Yo no sé si es una especie de reacción ante las críticas que generó la primera sentencia para que ellos sí, se hayan enrocado, como dices tú, y han dicho, oye, mira, no os gusta, no te gusta taza, no taza y media. Taza y media, sí. Da la sensación de que su reacción ante la crítica, y por supuesto que tenemos derecho a la crítica, se pongan como se pongan, claro que tenemos derecho a la crítica, ha sido esa, la huida hacia adelante. Sí, pero bueno, lanzando un mensaje a la sociedad que es terrible, ¿no? Bueno, no soy efectivamente experta en derecho, pero me parece que habrá muy pocos casos en los cuales la Fiscalía, la acusación particular y 2 acciones populares reclaman el que se cambie la situación de las personas condenadas. Insisto, no es en sentencia firme, pero sí en sentencia confirmada de 9 años y, sin embargo, un tribunal sigue manteniendo la protección sobre los agresores condenados y deja en la desprotección a la víctima. Creo que hay muy pocos casos que se esté, digamos, abusando, digamos, del procedimiento, con una cantidad de casos, imagino, lacerantes en los que se da una situación de injusticia para otras personas en situaciones de prisiones provisionales y demás, como se han evocado aquí, muy importantes. Me parece que el caso es muy sintomático. Más allá del enroque, yo creo que se está lanzando un mensaje muy claro de que existen unas posiciones claramente machistas en la judicatura, como existen en otros ámbitos del poder. Y se está haciendo, vía tribunales, una reivindicación de un machismo sistémico. Y luego nos extrañamos que determinadas marcas políticas electorales hagan una verbalización de lo que los jueces en vía sentencia están llevando a la práctica, como se está haciendo desde otros niveles de poder también. Y esa es la cuestión, de que no es, digamos, un exceso verbal cuando desde determinadas formaciones se reivindica el que se deja a las mujeres sin protección o se rechaza la ley contra la violencia de género, sino que existe un machismo sistémico militante en la magistratura, en los aparatos político-institucionales, en el mundo de la educación, etcétera. Josu. Pero yo creo que en la opinión pública este es un tema que, bueno, que luego podemos hablar de él en determinados términos, tal como se ha estado hablando aquí, ¿no? En términos puramente jurídicos. Pero esta es una, por llamarle de alguna forma, esta es una batalla que los de la manada la tienen absolutamente perdida en la opinión pública. Y por lo tanto hay que seguir. Yo pienso que bueno, el estar debatiendo constantemente si es suficiente la pena que se les aplica o lo que sea, es importante, sin duda. Pero yo creo que esa es una batalla que la tienen absolutamente perdida. Pues yo tengo mis dudas. La sociedad Mira, tiene tengo mis dudas. ganada esa batalla. ¿Sabes por qué? Porque 400.000 andaluces han votado a un partido claramente machista. Y cuando fuimos las cadenas de televisión, los medios de comunicación, al barrio de donde estos kinkis, estos abusadores sexuales, todos decían que eran chavales majísimos. No es cierto, Saez. Pero no le han votado. En el barrio lo vimos, pero ellos han tenido unas protestas, además me parecen muy bien, contra ellos en Sevilla, en Andalucía. El contexto es el que dice yo me creo realmente que ha habido una transformación y que el contexto de presión hasta este machismo insoportable y hasta esta gentuza es real y hoy es mucho más amplio de lo que era hace 10 años. Pero un contexto sociológico, un contexto social favorable a que persistan esas tesis, ¿se producirían este tipo de actuaciones reiteradas por parte de la magistratura? Porque no estamos ante un caso aislado. Yo creo que existe un contexto social de apoyo. anclados en tiempos de
el pasado, en tiempos que no se corresponden con la actualidad. Si analizamos el contexto actual, no tiene nada que ver con el que estos señoritos obtuvieron la plaza y se mantienen en su estructura de poder. Y de ahí el enroque. Pero se les está protegiendo desde distintas instancias. Pero a mí me instancias. interesaba hacerte una pregunta. Tú en todo momento has subrayado que el hecho del voto particular marca de alguna manera la estrategia de defensa y puede condicionar incluso hasta la sentencia absolutoria del Tribunal Superior. Y mi pregunta es, Supremo, perdón. ¿Y hasta qué punto un juez que en su voto particular de lo que habla es de apreciaciones, porque no de hechos objetivos? Él dice, dudo que esta mujer fuera agredida sexualmente, puesto que manifiesta cierto agrado y tal, y se permite esas licencias. Ahí no hay hechos objetivos que permitan marcar una estrategia de defensa, son apreciaciones personales de un tipo que se permite hacer esas... El voto particular tiene otra vis, que es la vis jurídica, en el que introduce cuestiones contradictorias que han surgido en fase de instrucción, cuestiones que en el plenario, en la declaración de la víctima, pueden ser utilizadas pues para desvirtuar esa culpabilidad, ¿no?, que en estos momentos pende sobre ellos, y no solamente hay apreciaciones subjetivas, también hay un hilo jurídico muy bien hilado y que parte ¿Y a qué se refiere? de las contradicciones, porque a la hora de condenar a una persona tienes que probar que es culpable, o sea, quiero decir, partimos de una presunción de inocencia. Por lo tanto, todo aquello que puede desvirtuar esa culpabilidad es utilizado por la defensa para decir que no está suficientemente probado que aquello fuera cometido como dijeron. Entonces, él hace lo que hace todo el mundo cuando vamos de defensa, que es resaltar las partes contradictorias, resaltar aquello que no está claro, resaltar aquello que es dudoso para llevar a una sentencia absoluta. Entonces, si no pruebas la culpabilidad, la consecuencia directa jurídicamente es la inocencia. ¿Y qué tiene Eso que es ver lo que él hace. ¿Qué tiene que ver exactamente con qué aspecto, digamos, de la instrucción tiene que ver? La declaración inicial de la víctima sufrió ciertas contradicciones posteriormente en el plenario y, por lo tanto, si la declaración de esta mujer no se mantuvo constante, podemos extraer que no tiene verosimilitud, que no es persistente en la incriminación. Entonces, son todo terminología jurídica y técnicas pero jurídicas claro, estamos hablando de una mujer que había sufrido no lo estoy defendiendo en ningún caso. No, Olga, lo entiendo, estás analizamos explicándolo. jurídicamente. Lo que pasa es que no sé si no se tiene en cuenta en esos casos que estamos ante una mujer que sale de una violación grupal. Debe ser tenido en cuenta por estos Pues tribunales. Claro, el testimonio que pueda dar inmediatamente, si admite además que estaba bajo un trauma, bajo shock, pues se entiende perfectamente, sin ser un especialista en la materia, que una mujer que ha sufrido ese trauma, efectivamente pueda sufrir contradicciones, espacios en blanco, se pueda quedar muda. Es una reacción. Los médicos, me acuerdo cuando hablamos con médicos forenses, dicen, es una reacción ante una violación, quedarse absolutamente pasiva. Totalmente. Pero Xavier, es que yo creo que estos hombres tenían que estar en la cárcel, eso es evidente desde mi punto de vista. Bien, pero yo no sé todas estas cosas que has explicado, pues probablemente puede hacer que no vayan. Pero también creo que a la hora de valorar lo que ha ocurrido con este tema, hay una cosa que está clara. No solamente los 5 de la manada están absolutamente descalificados para todo y se considera culpables de lo que han hecho, sino que los dos jueces también están descalificados. Es decir, que en estos momentos a mí ninguno de los dos, ni Fernandino ni Raquel Fernando ni Ricardo González, ninguno de los dos, me parece que en estos momentos nadie les da el más mínimo valor como jueces. La película sería la siguiente. Sale primera sentencia en la que está el voto particular, ya hemos dicho, de Ricardo Franco, el del Holgorio, el Barbas, el que decía Catalá que no está bien, que manda narices, y los otros 2 votos son de Raquel Fernandino y de Cobo, que es el presidente, que les condenan por agresión, por abuso sexual. Vale. ¿Qué es lo que pasa después? Lo que pasa después es que hay una suerte de viraje en la posición de Raquel Fernandino que nadie se explica muy bien, que pasa de considerar que había un abuso sexual probado con esos hechos, que ya era extraño, a decidir que pueden estar en libertad provisional. Y eso es lo que disloca un poco. Y lo que ahora hemos visto es, el equipo lo hacen no Raquel Fernandino con el presidente de la sala, sino Raquel Fernandino con el del voto del Holgorio. Bien, pero aún admitiendo todo esto que estás diciendo, y yo ya he dicho desde el principio, yo soy partidario de que estos hombres estén cerrados en un sitio y bien cerrados,
A mí lo que me parece es que en este tema da igual ya el veredicto que haya, incluso... Vamos, da igual, quiero decir, en el sentido, no digo en el sentido de lo que yo deseo, sino que da igual, están perfectamente descalificados. Olga, gracias por habernos acompañado. Me voy a Laredo porque a esta hora hay concentración por el asesinato de esa joven de 26 años.